El ejecutor observaba de manera taciturna sus manos. No podía verlas del todo por la poca iluminación dentro de ese coche en la parte del pasajero, pero de vez en cuando su entorno se iluminaba por unos segundos al pasar por los postes de luz, pudiendo así ver sus manos enguantadas, con una mirada que hacía parecer que podía ver a través de ellas. Se toqueteaba una mano, la izquierda, con el pulgar. Debajo de la tela podía sentir una textura grumosa y llena de relieves. Sus pensamientos divagaban en sucesos del pasado, un incómodo recuerdo se le aparecía cada vez que pensaba en sus orígenes, y se hacía más fuerte a medida que su pulgar pasaba por aquella superficie carnosa. Salió de su caverna mental al sentir una agitación y escuchar un golpe metálico en el vehículo. Alzó la cabeza, alertado. «La puta madre», masculló el viejo al volante. El ejecutor miró su entorno, atento. Observó las ventanillas de las portezuelas, el parabrisas del frente, donde vio la larga y oscura calle de la ciudad, y el de atrás, donde pudo ver un agujero en el asfalto unos segundos antes de hacerse más pequeño a medida que avanzaban. La voz anciana volvió a manifestarse. «Fue un bache», le dijo, «no te preocupes». El ejecutor regresó a su posición en el asiento, esta vez centró su vista hacia adelante y no a sus manos. Quien le habló era su amigo y chofer Guillermo, o Guille como apodo. Se hallaba en su taxi. «¿A ti te parece?», preguntó un indignado Guillermo. «Ya hace años que hay baches así por las calles». Se pegó muy fuerte. Le dio unas palmadas al volante, como si se la diera a todo el vehículo. «Un día de estos se va a hacer mierda». «¿Y en qué te molesta?», repuso el ejecutor luego de mucho rato sin hablar. Desde que entró al auto solo le dijo hola y una dirección a Guillermo. El resto del viaje fueron en silencio. «El que va a pagar los daños va a ser David». Guillermo suspiró. «Sí, pero son cosas que hay que cuidar pese a no ser nuestras». Además, volvió a adoptar ese tono hostil. «¿De dónde crees que va a sacar el dinero David?». «De mi sueldo. Me descuenta un porcentaje si el coche se daña por culpa mía y no de un tercero». En ese momento, el ejecutor tuvo un fugaz recuerdo, como una visión. Recordó una vez, ya hace años, que Guillermo chocó sin querer a otro coche cuando iban para una misión. Guillermo trató de justificarse, pero no sirvió, ya que David consiguió una grabación de seguridad y lo captó en el acto. Algo del sueldo de Guillermo se fue a la reparación del taxi. «Si no fuera por el alcalde de mierda que tenemos, tendríamos mejores calles o aunque sea las arreglaría», continuó Guillermo. «Si hiciera eso, te estarías quejando porque bloquearon la calle», comentó el ejecutor con una sonrisa detrás de la máscara. «Sí, es verdad, pero al menos estarían arregladas». «Diablos, alguien podría lastimarse». «¿Quién?». «No lo sé, por ejemplo un tipo que esté caminando o corriendo y se tropiece por culpa de uno de esos agujeros. Tendría que ser alguien muy estúpido». El ejecutor expulsó aire acompañado de una risa al oír su comentario. Aparte, le hacía reír esa actitud de viejo cascarrabias de Guillermo. «Pero ya en serio, ¿en qué se gasta el dinero?», gruñó Guillermo. «Probablemente en una organización del Estado que solo beneficia a su gente, o quizás ayuda a otras personas que lo votaron». «No, eso es demasiado bueno para él. Lo debe usar para mantener su casa de miles de dólares y mimar a su esposa». El ejecutor se encogió de hombros. «Sea lo que sea, para arreglar las calles no es». «Tal vez se lo puedas decir cuando volvamos a verlo». Quedaron sumidos en el silencio, mientras escuchaban el andar del auto por el desquebrajado asfalto. El ejecutor observó las cuadras vacías. A esa hora ya pocos o nadie andaba por las veredas, solo algunos adolescentes y hombres veinteañeros. Varias veces se toparon con estos, y muchos de ellos iban a parar a discotecas, como la de aquel hombre que el ejecutor mató sin querer en su última misión concretada. Se preguntó si, luego del suceso, la volvieron a abrir o la clausuraron de momento. Le fue muy mal en esa misión, pero el presentimiento de que esta vez iba a salir bien y en la siguiente mucho mejor le comenzó a hacer eco. «¿Qué tienes para hoy?», le preguntó Guillermo. El ejecutor revisó su teléfono. La pantalla le iluminó la careta negra. «Tengo que encontrar un objeto en una de las plantas donde empaquetan droga». ¿Que no era donde fabrican?, interrumpió Guillermo. El ejecutor meneó la cabeza, dio un ademán negación. «No. Luego de ver bien los detalles, al final no, solo les llega y las empaquetan». Se quedó un rato en silencio. Volvió a retomar su informe. La locación es una hamburguesería, donde de día es un local de comida rápida y de noche un empaquetadero de cocaína. De la mano del celular que conseguí en la misión anterior, el técnico halló este lugar el cual era gerente el tipo que maté hace 2 días.
Es probable que, en cualquier día, tengan que irse al saber que el celular de su supervisor no fue encontrado y el jefe absoluto de todos ellos, a quien verdaderamente buscamos, tenga que cerrarlo o trasladarse a otro lugar para hacer lo mismo. O tal vez haya conseguido a un nuevo gerente, quién sabe. El auto dobló y se detuvo en una vereda, a unos 100 metros se veía la hamburguesería, donde salían unas luces blanquecinas que iluminaban incluso la calle del frente. El taxi de Guillermo quedó estacionado en un lugar donde la luz de los postes no le daba. Todo se veía oscuro dentro del coche, y más cuando el ejecutor guardó su teléfono. Los dos, tanto el ejecutor como Guillermo, miraron la hamburguesería a lo lejos. A esta hora ya deberían estar a 5 minutos de cerrar, comentó el ejecutor. ¿Y qué vas a hacer?, inquirió Guillermo. Entro, matar a quien se interponga y me llevo el objeto. No es necesario que mates a todos los que te vean, A mí me han visto cuando estaba en tu lugar y todavía sigo aquí. Además, ¿no sería mejor esperar a que cierren y así después encontrar la forma de meterte? Podrías ahorrarte muertes y balas. De cualquier forma mataría a alguien, pues hay gente que se queda allí. Y sí, pensé en ello, pero decidí complicármela un poco. Sonrió. Van a matarte así tarde o temprano. Por no usar bien la cabeza la cagaste en la misión anterior. El ejecutor gruñó y se apeó del auto. Caminó hasta la ventanilla baja del copiloto y asomó la cabeza por esta. Sigue recto y dobla a la derecha, hay una calle completa donde no hay cámaras, le indicó de mala gana al taxista. Guillermo asintió. El ejecutor se apartó de la ventanilla y caminó hasta cruzar la vereda de enfrente. Caminó hacia adelante. Detrás, escuchó el taxi avanzar con algo de derrape, y vio a su izquierda cómo este se iba con tranquilidad en la misma dirección que el ejecutor. Por un momento le pareció ver que el coche disminuyó la velocidad al pasar frente al local, seguro Guillermo pretendía ver si había gente allí, pensó. Luego, siguió su marcha hasta doblar en la esquina indicada. El ejecutor caminó tranquilo. Sacó sus manos del bolsillo de la gabardina y se puso a comprobar que todas sus armas funcionaran. Tocó el dorso de la mano derecha, se oyó un chasquido y un cuchillo pequeño de navaja salió del guante. Con sus dedos, apretó la palma izquierda, sonó otro chasquido y una punta de flecha apareció de entre su manga. La tomó desde la punta y tiró hacia arriba, una cuerda se fue desenvolviendo y saliendo de la manga. Todo parecía estar en orden con sus artilugios. Regresó la cuerda y la flecha a su lugar y presionó de nuevo su dorso derecho, la navaja se escondió. Metió la mano dentro de su gabardina y sacó una pistola, la miró unos instantes, era una semiautomática. De su otro bolsillo sacó un tubo negro largo, que era un silenciador. Colocó el silenciador en la boca del arma, le dio unos giros para enroscarla y la guardó en su bolsillo derecho del pantalón para taparlo con la gabardina. Siguió con su andar, ya estaba cerca del objetivo. Sacó su teléfono y miró la hora. 8:56 p.m., 4 minutos para que cierre. Llegó al lugar, a un par de metros de la puerta. En cualquier momento comenzaría la acción. El ejecutor se puso grandes expectativas. Creía que solo debía entrar, andar por el local, matar, agarrar el objeto e irse, pero se paró en seco frente al ventanal, donde podía ver el local desde afuera. Vio a 4 adolescentes, una mujer y 3 hombres. Estaban sentados en una de las mesas familiares de 4 personas, a punto de terminar su cena. Uno de los chicos hablaba con la chica, mientras que los otros 2 comían lo que les quedaba de sus hamburguesas y papas fritas. Más allá de ellos, logró ver la recepción, una mesa larga de color rojo. Vio a 3 empleados allí, juntos y que parecían conversar entre ellos. Llevaban un conjunto de pantalones y camisa blancos, con una gorra y delantal rojos con el logo cosido de la cadena de hamburguesas. Los 3 eran jóvenes, pero eran mayores a los adolescentes en la mesa. El ejecutor les calculó entre unos 20 a 25 años. En el extremo derecho, pasando por un largo pasillo que recorría el lado de la mesa, vio una puerta vaivén con una ventana circular. Mierda, masculló en su cabeza. Pegó una caminata rápida hasta pararse en una de las esquinas de la pared, donde una sombra prominente lo camufló. Las cosas se le dificultaron. Primero estaban los adolescentes. No era posible entrar mientras ellos estaban ahí. Sería estúpido, porque el objetivo en sus misiones era que nadie lo viera, o que dejara los menos testigos posibles, y eso conllevaba a veces matar. Además, no mataría frente a ellos, se convertirían en testigos, y no debía haber ninguno. Por ahora solo le quedaba esperar a que terminen y que se fueran.
Sin embargo, seguirían suponiendo un problema. Ellos podrían escuchar los gritos o los disparos, y no los del ejecutor, sino el de los empleados. Tienen drogas debajo, ¿cómo no van a tener armas para deshacerse de quien las vea? Los adolescentes podrían llamar a la policía, o con suerte salir corriendo. Aún así, el problema de los disparos también se extendía a la zona completa. ¿Por qué? Pues algunos de los edificios allí eran departamentísticos, unos baratos a decir verdad. Cualquiera podría escuchar el escándalo y llamar a la policía. Para solucionarlo todo, solo debía esperar a que los adolescentes se fueran, luego entrar, disparar primero con su pistola con silenciador y así nadie oiría nada, ¿verdad? Pues también hay otra cuestión. Primero, dudaba de que aquellos 3 cajeros estuvieran metidos en el negocio debajo de la hamburguesería, quizás de verdad trabajaban ahí para servir y no para empaquetar droga. La última vez acabó con un inocente por accidente, y matar a 3 sería mucho peor. No se esperaba hacerse ese cuestionamiento, seguro las palabras de Guillermo sobre que no era necesario matar a todos se le metieron en lo más profundo de su cabeza sin darse cuenta. A pesar de eso, decidió ignorarlas. Segundo, no sabía cuánta gente se encontraba en el lugar. Vio a 3, sí, pero no sabía cuánta gente se hallaba tras la puerta vaivén, donde estaban las cocinas ocultas. ¿Qué tal si eran 5 los que estuviesen allí? ¿Quién sabe si todos allí fueran cómplices? ¿Qué tal si tendría que usar eso? Se llevó la mano al bolsillo izquierdo del pantalón. Sintió un objeto cilíndrico el cual sacó de allí y lo miró. Era un tubito de cristal con un líquido verde. En una punta había un botón gris, y en la otra una especie de tapa cuadrada en forma de punta color negra. Por la forma del objeto, parecía una adrenalina inyectable. Ahora, todo pensamiento referente a la misión desapareció. Empezó a preguntarse si era necesario traer ese objeto consigo, ya que durante meses evitó usarlo, pero todavía lo traía sabiendo que debía dejarlo. Una sensación punzante le recorrió el muslo al ver esa punta de plástico. A pesar de que ya no lo utilizaba, todavía podía sentir esa sensación. Dolor, ardor, y poder. Mucho poder. Las puertas de la hamburguesería se abrieron y a su vez sacaron al ejecutor de sus pensamientos, quien guardó con torpeza y rapidez el objeto en su bolsillo. Comenzó a escuchar voces. Asomó la cabeza por la esquina de la pared, y vio a los 4 adolescentes yendo hacia adelante. Por las pintas, parecían que iba a ir a una fiesta, a una discoteca, seguro. Ellos reían y uno de ellos decía bobadas para hacer divertir a los demás. El ejecutor no pudo evitar acordarse de su juventud, y aquellos días que salía a comer o a pasear con sus amigos. También, como el grupito, tenía un amigo que decía chorradas para hacer reír. Sonrió con nostalgia al recordarlos. Bellos momentos, lástima que pasaron tan rápidos. Escuchó murmullos en el local. Se quedó en silencio para tratar de oír. Pendejos de mierda, dijo uno de los cajeros. Ahora vamos a tener que apurarnos. ¿En qué? Preguntó otro. En nada, Marcelo, dijo otra voz. Cosas de nosotros dos. Ya que estás ahí, baja las persianas. Con esas palabras, el ejecutor salió de su escondite. Miró al frente, los adolescentes ya iban a un par de edificios más adelante. No iba a seguir esperando a que se fueran muy lejos, pero podía hacer algo de tiempo hasta que se apartaran lo máximo posible. Pasó por la puerta de vidrio con una mano en el bolsillo del pantalón. Tomó con fuerza la empuñadura del arma. Estamos cerrados, gruñó alguien. Los 3 cajeros miraron al ejecutor, y el ejecutor los miró a ellos. Se hallaban inmóviles, con un semblante confundido aunque alertado. Trataban de mantenerse tranquilos frente al extraño individuo. El ejecutor vio a 2 detrás de la larga mesa de recepción y un tercero en el pasillo que se formaba con las mesas de los clientes y la mesa. El ejecutor caminó a paso lento, sus pisadas sonaron en el suelo de mármol. El silencio y la tensión reinaban en ese momento. Se acercó hasta el primer cajero cerca de la puerta vaivén, se paró frente a este y lo miró para analizarlo. En definitiva, no tenía la pinta de ser alguien que hubiera agarrado un arma alguna vez, o quizás solo aparentaba. Este tenía las manos debajo del mostrador. Observó a los otros 2, cada uno en los lados del ejecutor. El segundo cajero del mostrador mantenía las manos debajo de la mesa, y el tercer cajero estaba de pie a la misma altura del ejecutor, quieto y pálido. Volvió al primer cajero, y una posibilidad de que un arma se escondiera debajo de la mesa le hizo eco en la cabeza. Debía matar a los primeros 2 cajeros en caso de tener un arma, y al tercero podría matarlo a golpes con su navaja. ¿Qué no entendió?
Preguntó el primer cajero, era el mismo que le gritó antes. Ya estamos cerrados. Váyase. Hasta este punto, los adolescentes ya debían haber cruzado la mitad de la cuadra. Oye, amigo, dijo el segundo cajero, ¿ya oíste? Vete. ¿Qué edad tienen ustedes? Preguntó el ejecutor. ¿Qué le importa? Repuso con desdén el primer cajero. Son muy jóvenes para andar en este tipo de negocio. Apretó el arma con fuerza. Colocó su dedo al lado del gatillo. ¿Jóvenes? El rostro del primer cajero se ensombreció. ¿Pero qué edad tienes tú? ¿20? Hablas como pretendiendo ser un adulto. No intimidas a nadie a pesar de tener ese disfraz. No respondieron a mi pregunta. Amigo, dijo el tercer cajero. Muchos de los chicos de nuestra edad hacen esto. ¿Cómo quiere que vivamos sin un trabajo? ¿Cómo quiere que paguemos nuestros estudios? Ustedes saben de qué negocio estoy hablando, respondió el ejecutor con otra interrupción. Los primeros dos cajeros mostraron un semblante sombrío, y el tercero de confusión. Esos negocios solo les acortan la vida, porque con la mínima cagada que cometan, terminan en una fosa común. Dejó la frase en el aire, todos se quedaron en silencio. Los adolescentes ya debieron haber cruzado la calle o doblado la esquina. Podrán escuchar los disparos, pero al menos no sabrán de dónde vinieron por ahora hasta que aparezca en las noticias. El ejecutor vio que los músculos y los brazos de los dos primeros cajeros se tensaban, como si estuvieran agarrando algo con firmeza y que fuese pesado. O que sean asesinados por alguien como yo, concluyó. Ocurrió todo en un instante. Casi al mismo tiempo, el ejecutor y el primer cajero levantaron sus armas. El cajero alzó una escopeta y apuntó contra el ejecutor. El ejecutor, con una mirada rápida, vio que el segundo iba a hacer lo mismo. No le iba a dar tiempo de matar a los dos, y se le vino una idea. Tomó la boca de la escopeta y la alzó, el arma se accionó y se escuchó una fuerte explosión. El ejecutor pasó por debajo de su brazo levantado la mano con el arma y disparó al segundo cajero. La bala le dio en un lado del cuello y este explotó como una burbuja de carne. Medio cuello le había desaparecido. El ejecutor apuntó contra el primer cajero y le disparó en el pecho. El cajero fue eyectado hacia atrás, soltó el arma y cayó sentado al piso. El ejecutor soltó la boca de la escopeta y ésta se precipitó en la mesa. La mano le ardía. Apuntó contra el tercer cajero, quien estaba parado con los brazos y piernas extendidas, pegadas a la pared, y temblaba de pies a cabeza. Su rostro era de pánico y miedo. Por favor. No le dejó terminar. Le reventó la parte de arriba del cráneo con un disparo. El tercer cajero cayó al piso, parte de los sesos de este se desperdigaron en la pared y el suelo, y un hilo de sangre salía como una fuerte de la cabeza manchando el piso. En la pared se veía un agujero y una mancha grande de sangre. La puerta vaivén se abrió, y un hombre vestido de cocinero salió con una pistola en la mano. El ejecutor apuntó y disparó. La ventana de la puerta vaivén quedó manchada y el hombro cayó al piso con un estrépito. Utilizó 4 balas en menos de 15 segundos. El tiempo comenzó a correr, debía salir cuanto antes. El ejecutor saltó por encima del mostrador ayudándose con una mano para pasar primero las piernas y luego el cuerpo y caminó. Pasó por encima al primer cajero, quien todavía respiraba, y se apoyó en la pared, cerca de la puerta vaivén. Esperó unos segundos y asomó la cabeza, vio la cocina vacía. Se metió en ella. En los lados de la pared estaban las freidoras, y las placas de metal en el centro, que servían como mesadas para cocinar, estaban en una pieza, daban la ilusión de estar separadas por otra placa de metal que iba hacia arriba. Entre estos, se formaban 2 estrechos pasillos. Caminó por el pasillo, a paso quedado y sin hacer mucho ruido. De alguna habitación, se escuchó un portazo metálico que hizo vibrar el suelo. El ejecutor regresó sobre sus pasos y se colocó detrás de la columna de la placa metálica. Se abrió una puerta al fondo, 2 sujetos con guantes de látex azul y delantal de la marca del local salieron, también con pistolas en las manos. El ejecutor volvió a esconderse, contuvo el aliento y se concentró en los sonidos. El aceite de las freidoras todavía emitía sonidos burbujeantes, no parecían haberlas apagado hace mucho. Los enguantados susurraban entre ellos, luego se escucharon pasos, muy lentos y quéditos. Venían de los 2 lados. El ejecutor podía percibir cómo los de la izquierda iban más cerca. Esperó. Esperó. El ejecutor tocó su dorso derecho, la navaja salió. Esperó. Vio los brazos alzados del primer enguantado con el arma en sus manos. Ahora. Le tomó ambas muñecas y las alzó.
Le dio 10 golpes rápidos y cortos con la navaja en el pecho y lo tiró al suelo. Se oyó una explosión y una bala le pegó en el hombro. El ejecutor se escondió con la mano en dicha zona y maldijo. Volvió a esperar, estaba enojado. La boca de la pistola y las manos aparecieron. El ejecutor se las agarró y tironeó hacia adentro para poner el codo y darle un golpe en el pecho al segundo enguantado. Este se quedó sin aire, ahogó un gemido y soltó el arma. El ejecutor le dio una cachetada que hizo que el enguantado chocase contra la pared metálica, quedando aturdido. Luego, lo agarró por los hombros y lo atrajo a la freidora cercana. Quiso meterle la cabeza en el aceite, pero el enguantado logró detener la caída al apoyar las manos en los bordes de la freidora e hizo fuerza hacia arriba. ¿La solución? Simple. El ejecutor le dio un rodillazo en el pliegue de la rodilla y el tipo perdió el equilibrio. Ahora sí, pudo meterle parte de la cabeza en el aceite. Se oyó un siseo caliente y burbujeante, mientras el enguantado agitaba los brazos como loco y se retorcía de dolor. El ejecutor lo mantuvo ahí unos segundos hasta que el sujeto dejó de moverse. Lo sacó de la freidora, el suelo quedó salpicado de aceite, sangre y carne gomosa. Lo tiró al piso y el sujeto cayó de costado. La cara del tipo estaba quemada, con grumos brillantes como tumores aceitados. Aún movía lo que le quedaba de labio. Todo terminó con el ejecutor dándole un tiro en la sien. El ejecutor se lo quedó mirando. Parte de su cuerpo empezó a picarle y darle una falsa sensación de ardor. Ver ese rostro quemado. Agitó la cabeza y se dio la vuelta para seguir. Despejó todos esos pensamientos. Por algún motivo, el muslo le dio una punzada de dolor. Caminó por el pasillo hasta la puerta donde salieron los enguantados. Al abrirla, se topó con un cuarto reducido, uno de limpieza donde había químicos, toallas, trapeadores y demás objetos de higiene. En el suelo, lo más llamativo, vio una puerta trampa de metal con unas escaleras de varas. Al lado de la trampilla, una alfombra tirada en un costado. Era gruesa y albergaba gran parte de la puertita, seguro con eso cubrían la trampilla para que nadie la viera. El ejecutor introdujo un pie en el agujero hasta tocar un tubo y bajó. Se vio sumido en la oscuridad absoluta por unos segundos. Llegó hasta el final, hasta apoyar los pies en un suelo de concreto. Se dio la vuelta. Un cuarto subterráneo de paredes de piedra, luz débil blanquecina y con partículas de polvo revoloteando alrededor se presentó. Frente a él vio una mesa con paquetes rectangulares cubiertos con cinta marrón encima. Se acercó a la mesa y tomó uno de los objetos. Era duro, aunque algo acolchonado. En un extremo de la pila, reposaban unas bolsitas de nylon, y en el otro una caja que contenía en su interior algunos de los paquetes. En suelo se hallaban 3 cajas más, selladas con la misma cinta marrón. Y a sus pies, una bolsa de tela marrón que desprendía un olor raro. Mucho del polvo se arremolinaba allí, y cuando la abrió, entendió el porqué. Era una bolsa cargadísima de cocaína, junto con una palita para juntar. No era cualquier polvo el que volaba en el cuarto. Al saber que era el paquete que tenía en la mano, lo tiró junto a los otros y miró un poco más allá de la mesa. En la esquina izquierda, logró ver una mesita plegable con una laptop encima. Recordó las palabras de su jefe sobre un objeto que iba a ayudarlos a avanzar. Esa computadora podría hacerlo. Se acercó a esta rodeando la mesa y la agarró. Ya con la laptop, debía salir de allí cuanto antes. Regresó a las escaleras con el portátil debajo de la axila y las subió con una mano. Salió del túnel y volvió al cuarto compacto de limpieza. Caminó por la cocina y regresó al lugar principal del restaurante. Miró a través de la enorme ventana. No vio ni una patrulla o las luces centelleantes de esta a lo lejos. Se quedó callado, no oyó las sirenas de los vehículos. Por ahora, todo normal. Giró la cabeza, el primer cajero seguía allí sentado. Se sostenía el pecho, su sangre se le escapaba de entre los dedos y se expandía en su húmeda camisa tintada como su delantal, y la sangre seguía su curso hasta formar un charco oscuro en el suelo. Intentaba hablar, pero solo emitió gorgojeos y su cuerpo sufría de espasmos. Si la policía llegaba, probablemente podrían salvarlo. Pero vio al ejecutor, podría decir todo lo que pasó y sería perjudicial. Además, ni de broma iba a dejar ir a alguien que le atacó. Sacó de su gabardina la pistola y le disparó en un costado de la cabeza. El cuerpo del primer cajero se tambaleó y cayó al piso. De su cabeza emergió otra laguna de sangre. Salió del mostrador y del restaurante. Se encontró en la calle y dio un trote hacia la derecha para encontrarse con Guillermo. Una vez más, misión cumplida.
Su trote fue con algo de ánimo, ya que, pese a algunas cosas, la misión fue en retrospectiva muy buena, con muy pocos errores o dificultades. Dobló a la derecha y ahí, bajo una luz de un poste, estaba el vehículo amarillo, con esa línea de cuadrados negros en las portezuelas delanteras y traseras. Se sintió aliviado, ya solo le restaba dar un par de pasos y todo acabaría. Pero cuando inició su caminata, avistó, mirando su sombra, dos extrañas luces tenues que se intercambiaban entre rojo y azul. Torció un poco el torso hacia atrás y allí, a lo lejos, vio aquellas luces que se movían hacia él, como dos líneas raras que volaban encima de una sombra con forma de auto. Esa sombra era una patrulla. Se quedó rígido en su sitio. Él avanzó un poco y se quedó en una parte de la calle que no daba luz, por lo que no podían verlo. Pero si salía de ahí, quizás lo detendrían. Giró su cuerpo por completo y caminó hacia atrás, sin permitirse no dejar de ver el vehículo. La patrulla estaba más cerca y al llegar a la esquina doblaron a la izquierda, donde estaba la hamburguesería, donde probablemente recibieron el llamado de un disparo. Era la oportunidad. Se dio la vuelta y corrió hacia el taxi. Cruzó la calle en forma diagonal a toda prisa, sin fijarse en el suelo o los alrededores, solo en el taxi. A un par de pasos cerca del coche, la punta de su pie se llevó puesto algo hondo y cayó al piso. Se precipitó contra el asfalto y su máscara le golpeó la cara. Cayó con los brazos estirados y la laptop se le resbaló de la axila y se arrastró por el suelo fibroso. Al levantarse y mirar detrás de sí para ver con qué se tropezó, vio un bache. Uno enorme. Tomó la computadora portátil y, con la cara adolorida, caminó hasta el taxi y se metió en los asientos de pasajero. Cerró de un portazo, enojado. Guillermo giró la cabeza para mirarlo. ¿Qué pasó?, preguntó ingenuo. Me caí, respondió el ejecutor con sequedad. Trataba de no explotar contra su amigo. ¿Con qué? ¿Y con qué pudo haber sido? ¿De qué estábamos hablando antes?, inquirió con la ira contenida. Guillermo meditó unos segundos mientras encendía el coche y lo hizo avanzar. ¿Con los baches?, aventuró. Sí, carajo, bramó. Tiró la computadora a un lado del asiento y se cruzó de brazos. Los dos se quedaron en silencio un momento hasta que Guillermo volvió a hablar. ¿Ahora sí me crees que los baches podrían lastimar a alguien? El ejecutor pensó que Guillermo, cuando se quedaron en silencio, estuvo tentado en decirle, ¿y ahora quién es el estúpido que se tropezó con un bache? Pero lo reemplazó por algo más suave. Sin embargo, seguía siendo humillante. Al final solo soltó un bufido, ya que su conductor tenía razón. Ahora él era parte de esos estúpidos. Mantuvieron un viaje silencioso por minutos, pues el ejecutor no quería hablar, siguió pensando en el golpazo que se dio. Lo puso de mal humor, y Guillermo lo notó por el abrupto silencio. Sin embargo, el taxista decidió hablar después de 10 minutos. ¿Cómo te fue esta vez? El ejecutor, ya con su molestia algo disipada, respondió. Bien. Meneó la cabeza. ¿Pudo haber estado mejor? Sí, pero lo hice bien. Cuenta, pidió Guillermo. Y así, el ejecutor contó su travesía. Habló desde que tuvo que esperar por unos adolescentes, de cómo mató a los cajeros. Oye, le interrumpió Guillermo. ¿Cómo está tu mano? El ejecutor acababa de aclararle que tuvo que agarrar el tubo de la escopeta para no recibir el disparo en el pecho. La mano izquierda aún le ardía. Se sacó el guante y la alumbró con su celular. Se topó con lo que ya tenía de antemano. La piel de su dorso era hermosa, brillante y rosada. La palma era igual, solo que de un color más rojo, producto del calor repentino del tubo al hacer la explosión. Me arde, indicó. Tendrás que ponerte crema, le dijo Guillermo. El ejecutor asintió y prosiguió con su relato. Esta vez siguió desde que entró a la cocina, mató a 2 más, omitió al tipo que metió en la freidora, el disparo que recibió. Disparo, exclamó Guillermo, y se volteó en el auto para mirarlo. ¿Estás bien? Me duele. Quizás cuando lleguemos al departamento me la saquen. Guillermo se le quedó mirando un poco más de la cuenta. Con lentitud, regresó a su posición. Se veía raro, como si hubiera chocado a alguien. Con la mirada desenfocada y pálido, habló. Musitó con un hilo de voz. No habrás. Claro que no, exclamó molesto. Hace tiempo que lo dejé. Te veo muy tranquilo. No es la primera vez que me disparan, Guille. Otra vez regresó a su historia. Ahora desde que encontró la trampilla y el hallazgo de la computadora. También le dijo sobre los policías que se acercaban, y Guillermo, ya calmado, se mostró sorprendido al no darse cuenta de ellos.
Bueno, concluyó el ejecutor, al menos no me atraparon. Natural, comentó Guillermo, con esa vestimenta que llevas hasta pareces un ninja. Uno regular, sentenció. Volvieron a quedarse callados. El ejecutor siguió mirándose la mano, como hizo antes de llegar a la calle de la hamburguesería. Apoyó la espalda en el asiento de cuero y soltó un suspiro. Sintió una punzada de dolor detrás del hombro que lo hizo rebotar, pero volvió a colocar la espalda. Esta vez yo le llevaré esto. No como la última vez, dijo el ejecutor. Le dio unos golpecitos con el nudillo a la tapa de la computadora. La sentía rayada, seguro por la caída. Te veo más animado. Eso parece. Mostró una sonrisa. A pesar de todo, pensó el ejecutor, todo salió bien. Pese a los problemas, no fue todo tan desastroso como esa noche en la discoteca. Se sentía confiado, y esperaba, como se dijo al principio del viaje, que la siguiente misión, con lo que sea que obtuvieran de la computadora, sería perfecta. Terminó de cepillarse los dientes y salió del baño. Se le presentó una sala enfrente, una oscura con una única luz proveniente del televisor. Te rodeó el sillón y se sentó en este, preparado para tomar el control y ponerse a mirar qué había de nuevo en la tele. Mayormente lo hacía antes de irse a acostar para que le agarrara sueño y así pudiese dormir sin problemas. Fue cambiando de canal sin mucho interés hasta que se mostró una imagen fugaz, el de una hamburguesería. Tocó el botón para regresar y ahora la tenía en primer plano. El canal era uno de noticias que él solía frecuentar, y estaban pasando un informe sobre un horrible caso de múltiples asesinatos. El periodista estaba informando sobre lo ocurrido, y decía que se encontraron 6 cadáveres, todos con un método diferente de asesinato, aunque la mayoría presentaban un agujero de bala. Los 6 muertos fueron identificados: Rolando Scioli, Gerardo Freyer, Marcelo Chávez, Valentino Núñez, Miguel Aguilar y Sebastián Fernández. Los reconoció a todos. Rolando, Gerardo y Marcelo eran los 3 cajeros que les disparó. Valentino el cocinero que sufrió el mismo destino que los otros 3. Y Rolando y Marcelo los enguantados que mató de formas diferentes. Según el reportero, todos ellos, salvo uno, tenían antecedentes criminales, y estuvieron en una correccional en algún momento de sus juventudes, excepto Rolando y Gerardo, quienes salieron relativamente hace poco. Comentaron sobre el subterráneo que poseía la hamburguesería y dónde estaba esa cantidad ingesta de droga. No le interesó mucho, pues ya sabía sobre eso y no quería darle vueltas. Hablaron sobre el único sujeto que no tenía antecedentes, y ese era Marcelo Chávez. Al parecer, según una breve investigación que se hizo, estudiaba en la Universidad de la UF, Universidad Privada Bachís, donde estudiaba contabilidad, y tal parece que el joven trabajaba en el local de hamburguesas para pagarse los estudios. Un recuerdo se le vino a la cabeza, y era relacionado con ese mismo cajero. Amigo. Muchos de los chicos de nuestra edad hacen esto. ¿Cómo quiere que vivamos sin un trabajo? ¿Cómo quiere que paguemos nuestros estudios? Y por consiguiente recordó lo que se había dicho a él mismo antes, que dudaba de que ellos estuvieran metidos en el negocio debajo de la hamburguesería, pero cuando entró y uno de ellos le disparó los metió a todos en el mismo saco. Recordó la cara de miedo de Marcelo, y como este le quiso decir algo, pero le disparó. Ahora era una incógnita lo que le iba a decir, aunque a no le costó mucho imaginar sus palabras. Por favor, no me mates. Cambió de canal y exploró qué pasaban los otros. Intentó olvidarse de su lamentable descubrimiento, pues lo hecho estaba. Aquel hallazgo, casi como si lo estuviera perturbando, lo siguió hasta la hora de irse a dormir.